Segundo libro de los Reyes, capítulo número 21. Lo tenemos. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 21. Y vamos a dar lectura del versículo número 7, verso número 7, al versículo número 18. Del verso 7 al verso número 18. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Versículo número 8. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Verso número 10. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se pliega y se vuelve boca abajo. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente porque nos congregas, Señor, en este lugar, en tu casa, y nos permites, Dios, disponernos para aprender cada día de tu palabra. Suplico, oh Dios, que también tu Espíritu ministre conforme a las necesidades que tengamos. Toma, oh Dios, cautivo todo pensamiento, toma, oh Dios, de parte nuestra todo aquello que pudiera estar impidiendo una concentración, una libertad para poder prestar, oh Dios, atención, no solo al consejo que tú me das, sino también a la disposición de poder aceptar ese consejo para aplicarlo en mi vida. Señor amado, toma control también de este lugar, Señor, de los niños, aún, Señor amado, de Dios, Padre, de este entorno que nos rodea. Permite que el Espíritu Santo pueda fluir y que en mi vida pueda ser sentido. Señor, háblame, oh Dios, porque tu pueblo nos está escuchando. Señor amado, te venimos para que sea usted, mi Dios, honrado y también obedecido en todo cuanto usted, oh Dios, disponga. Te lo agradezco, mi Dios, y creyendo que tú lo harás, te doy nuevamente gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21,
Cuando hablamos de este rey, recordará que esta es la segunda enseñanza del capítulo 21. La primera parte se la dio el viernes anterior. Manasés viene de los lobos, su padre es el gran rey. ¿Cómo se llama? Ezequías. Ezequías, mi querido hermano, fue un rey sobresaliente. Un rey que, si bien es cierto como ser humano, tuvo una que otra falla, si su estándar de vida fue aprobado por Dios. Dios lo engrandeció de una manera sobrenatural. Más allá de aquello, Dios inclusive añadió de una manera especial años de vida cuando éste ya estaba casi en agonía. Dios, mi amado hermano, fue muy grato con Ezequías. Y luego, como obviamente le ocurrirá a todo ser humano, morirá. Previo a su muerte, Dios le da una última experiencia en la cual él debería de haber sacado lo mejor de sí, pero colapsa en este caso Ezequías y no le permite que Dios sea glorificado con el testimonio que él tenía que dar. Esto de alguna forma irritó o incomodó en algo a Dios, y Dios le hizo notar que, si bien es cierto, su misericordia de su reinado no se apartaría, si su futura generación pagaría penosamente las consecuencias. Y cuando Ezequías muere y sube al trono su hijo Manasés, la situación cambia de una manera abismal. Su hijo fue todo lo opuesto a lo que fue Ezequías. Ejemplo, por si acaso, si Ezequías en su vida fue un hombre devoto de Dios, este hombre fue un apóstata de la fe. Con respecto de pronto a la idolatría, si él erradicó y abajo todos los altares, Manasés los volvió a construir. De allí que se decía como tema pasado, que volviendo a construir. Mi amado, y ahora, como no era de esperarse, Dios habrá de dictar juicio o sentencia sobre Manasés. Algo curioso en lo que nosotros hemos leído son las palabras que dice el versículo número 9. Cuando uno va al capítulo 21 de Reyes, verso número 9, dice la Biblia: mas ellos, luego de que Dios les da la palabra diciéndole que se vuelvan a Él, de que dejen todo ese estrago terrible de idolatría y de pecado que tenían, dice Dios: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen todavía, ¿qué cosa dice allí? Más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. No sé qué se le cruzó a Manasés por la cabeza, pero sí analizábamos algo la semana pasada que sirvió hasta cierto punto como una especie de base para poder reconocer por qué Manasés se desmaramó tanto. Y en ello tuvo mucho que ver ¿quién? Su madre. Recuerde que en el capítulo 21, versículo 1, se dice que él subió al trono, pero a una edad sumamente temprana. ¿A los cuántos años subió al trono? 12 años de edad. Y claro, con 12 años de edad, no sé, pero si usted mira a su infante, ¿qué hace un niño de 12 años? ¿Acaso no lo ve de pronto distraído? Sí, porque hasta vuelan las moscas, por ahí las va siguiendo. Si, digo yo, apenas tenga una oportunidad, no agarrará acaso una pelota, un carrito, agarrará el tronco, saltará por aquí, sí, jugará pelota. Pero una edad de 12 años no es una edad idónea para gobernar. Pero ojo, esto no es obviamente un pretexto, porque también, si acaso vemos en el mismo plano, en la misma esfera de los reyes, si vemos a un Daniel, este muchacho a la edad ya de posiblemente 15, 16 años, este muchacho ya estaba como un gran siervo de Dios, buscador obviamente del rostro del Señor. ¿Qué decir de pronto de un Daniel, de un Sadrach, de un Mesach, de un Abednego, los cuales también estaban en su juventud dispuestos a honrar a Dios? Y amado, pero este no fue el caso con Manasés. Él se depravó y, lo que es peor, condujo al pueblo a un pecado mucho mayor. Como lo dice el verso 9, mas ellos no escucharon, es decir, Dios le mandó profetas, pero ellos ni a los profetas oyeron, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová había destruido, dice, delante de los hijos de Israel. Mi amado,
esto, cuando usted lee, y de hecho hemos leído casi todo el pasaje del capítulo número 21, Dios dijo que haría sobre él sentencia de juicio. Si usted va más adelante, por favor, conmigo, y mira lo que dice el Señor en el versículo 12, Dios le dice a Manasés por medio de sus profetas: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere, dice la Biblia, le retiñirán ambos oídos. Es decir, como que si a ambos oídos les diera un zumbido en sus orejas. Esto obviamente por lo desagradable que podría llegarse a sentir a alguien que escuchara un ruido, sí, digamos, en una escala superior a lo que se puede normalmente escuchar. De modo, Israel, recuerde que ya esto siempre lo recordamos, estaba dividido en dos reinos. El reino del norte ya estaba totalmente colapsado. Ya inclusive se habían hecho las primeras deportaciones para ser llevados cautivos, si por medio de los asirios. Pero ahora Dios había de castigar a este rey en particular para que él experimentase en carne propia lo duro que Dios puede llegar a ser cuando quiera aplicar un juicio. Hermano, Dios es amor, yo lo reconozco, y sumamente misericordioso. Pero cuando el hombre insiste en pecar, cuando el hombre reincide, sí, tras falta y falta y falta, hermano, Dios tiene que poner, ejecución, tiene que poner manos a la obra para dar también sentencia de juicio. Yo quisiera, mi querido hermano, que me acompañara la Escritura. Venga conmigo, por favor. Es necesario que de primera mano, ver qué nos dice el Señor allá en el libro de la ley. Vayamos al libro de Deuteronomio. Acompáñenme, por favor, dentro de estos textos, en los últimos capítulos, libro de Deuteronomio, nos dice el Señor, en el capítulo 28, versículo número 15. ¿Lo tienen? Versículo número 15. De ahí me voy a saltar a un verso posterior, solo para tomar la base del principio de cómo Dios puede llegar a ejecutar su juicio. Dice verso 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y recuerda que a Manasés Dios le había enviado profetas para anunciarle su palabra, su voluntad. Dice aquí: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice aquí, y te alcanzará. Es como que tú de pronto le saques ventaja diciendo: Dios no me cogió, no me va a castigar. Pero, hermano, Dios da cuerda, pero cuando la tiembla, te atraerá, a tu justo o injusto, te atraerá él para disciplinarte. En el mismo capítulo, quiero ir obviamente acorde a la enseñanza de Reyes, de qué manera, entre las muchas formas en las que Dios puede ejecutar su juicio, de qué manera Dios podría castigar a Manasés. Mira lo que dice, por favor, en el mismo capítulo 28, si ve conmigo, por favor, al versículo número 47, dice el Señor: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Verso 48, ¿podrías leerlo, por favor? Y dice adicionalmente: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas,
ni los rebaños de tus ovejas. ¿Hasta qué punto? Hasta destruir. Ahora, cuando usted leyó Reyes, es decir, el capítulo número 21, pregunto, ¿qué juicio fue el que Dios aplicó a Manasés? ¿Puede volver, por favor, con su mirada a Segunda de Reyes, capítulo 21? ¿Qué nos dice en esos últimos versículos? Dice el Señor, verso 13, recuerde esto, sí, capítulo número 21, leo versículo número 13. Dice el Señor, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. Esto, llamado hermano, para nuestros tiempos de hacer la misma medida con que medía Samaria. Antes se utilizaba el denominado cordel para poder medir la distancia o las longitudes. Nosotros hoy por hoy utilizamos el flexómetro, por ejemplo, ¿para qué? Para medir. En este caso se utilizaba lo que se denomina como el cordel. Verso 13. Voy a extender el cordel de Samaria y la plomada, que no es otra cosa más, la piola que se le pone abajo como una especie de tronco de acero, ¿se ha visto? Para que sea recta, en este caso, la línea de arriba hacia abajo. Dice aquí, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Ahora, ¿cómo se limpia un plato? Ahí lo dice. Dice la Biblia que se friega y se vuelve luego ya limpio, que dice por abajo. Es decir, que todo lo que usted tiene, o todo lo que podía posiblemente contener, todo se eliminará. Y si acaso de pronto algo quedase, al golpearlo automáticamente, se va todo. De esa forma Dios había dicho que habría de castigar a Manasés. Pero en el Reyes capítulo 21 no se nos dice qué fue lo que hizo Dios con él. Pero sí lo dice el libro de las Crónicas. Cuando uno va, mi querido hermano, al capítulo, acompáñeme por favor, al capítulo 33 y recuerde lo que se leía también en Deuteronomio, capítulo 28, verso 47, ¿sí? Ven conmigo, por favor, al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 33. Con mucho asunto de qué forma, ¿sí?, Dios castiga a Manasés. Y allí te vas a topar también con algo sumamente curioso. ¿Ya lo tienen? Voy a leer desde el verso primero, ¿sí?, para tomar relación en este texto. Dice el Señor, de 12 años, usted ya lo sabe, era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué tanto tiempo un rey tan malo y tan perverso? Siempre me hice la pregunta, pero el capítulo 33 tiene la respuesta. Verso 2, léalo por favor. Porque él, esto simplemente estamos recordándolo, reedificó, es decir, volvió a construir. ¿Qué cosa volvió a construir? Los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Por ejemplo, no sé, si lo quiero pasar al plano actual, posiblemente si el papá nuestro, cristiano de pronto, ¿sí?, o aquellos que han tenido el privilegio de nacer en hogares cristianos, si el papá de pronto quitó a San Antonio de las paredes, quitó a la Virgencita, como se suele ver en la novela de Guadalupe, de pronto su estatuilla, tiró abajo el rosario, descolgó todos los santos que tenía forrado a las paredes, y obviamente lo hizo por el fundamento bíblico. Al morir sus hijos, vuelven, ¿qué cosa? Vuelven a colgar, ¿qué cosa? A San Antonio, vuelven a colgar el Sagrado Corazón de Jesús y comienzan de alguna forma a volver a ¿qué cosa? A construir lo que Dios había dicho que se tira abajo. ¿Sí me entiende? Eso fue lo que hizo Manasés. Verso número 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Él hizo imágenes de acera, que eran las imágenes que se tallaban ¿en dónde? ¿En dónde? En los árboles.
árboles, recordando esos dioses que se peleaban en los árboles, que era para supuestamente bendecir a las cosechas. Versículo número 3 sigue diciendo, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Pero mira, hasta allí, que ya era algo sumamente, diríamos, catastrófico en la vida de Manasés, de qué manera vuelve otra vez a levantar lo que Dios en su padre había tirado abajo. Esto no colmó, ojo, no colmó la medida de Dios. Aquí debemos de ser muy observadores con esta lectura bíblica. Hasta allí, que ya fue grave el asunto, no colmó la medida de Dios. Podríamos decir que Dios tragó grueso con Manasés y dijo, no es que estaba aceptando lo que hacía, era un rechazo rotundo, pero no colmó la medida de su juicio. Es más o menos como a veces nos hacen nuestros hijos a nosotros. ¿Verdad? Puede llegar a pasar que en algún momento tu hijo te saque de quicio y cometa una travesura ya previamente advertida, pero usted traga hueso y dice, no lo voy a castigar, se merece la paliza, pero usted dice, vamos a darle un poquito más de holgura, vamos a ver si de pronto enmienda por sí solo, vamos a ver si a la otra que le digo otra cosa, de pronto si me obedece. ¿Cuántos padres a veces extienden su juicio en algún momento? Le pasa a usted esto, que a veces el muchacho viene y viene con mala nota y usted ve la calificación y dice, sacaste 3. Pero algo en su interior lo agarra relajado y dice, no, le llamo la atención verbalmente, pero no le voy a meter lo que se merece. Y extiende el asunto. Dios, de alguna forma, hace lo mismo con Manasés. Pero Manasés se pasa, como dice por ahí. Se pasa. Porque no solamente levanta los ídolos donde ya su padre obviamente había tirado abajo, sino que tiene la despachatez, la caraduda de meter ídolos, 2 ídolos, dentro del templo. Y eso sí Dios no lo mató más. Eso más o menos como que de pronto dice, bueno, está bien, voy a poner una cervecita, pero fuera de mi casa. Sabiendo que ya Dios hace rato le tiró ese bicho abajo. ¿Sí me está entendiendo? Pero no contento con eso, dice, bueno, mejor llevo la cama a mi casa. Y Dios podría decir, esa sí no te la aguanto. Porque no solamente te perviertes tú, sino que ahora llevas perversidad a dónde? A tu hogar, tu mujer, de tus hijos. Y si acaso eso ya está mal, este rey, hermano, metió, por así decirlo, el trago dentro del templo. Y a lo mejor vivimos en la iglesia. Y eso Dios no lo aguantó más. Y dice la Escritura, versículo número 4, edificó también altares. Léalo un momento, ¿cómo que? Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos. Ojo, ¿en dónde se atrevió a alzarlos esto? En los 2 atrios de la casa de Jehová, es decir, en el atrio exterior y en el atrio interior, donde tenía acceso el pueblo, pero también donde tenía acceso el sacerdote. Y dice la Escritura, y pasó a sus hijos por fuego en el valle de Hinnom, sí, dice, del hijo de Hinnom, perdón, y observaba también los tiempos, es decir, que se hizo medio astrólogo, pero claro, inducido para la idolatría, porque comenzó a adorar a todos los astros del cielo. Dice aquí, miraba en acuerdos, que eran no era otra cosa más que viandas, sí, especiales de plata o de oro, posiblemente, sí, donde se tiraba agua y se comenzaba a ver supuestamente visiones. También era dado, dice la Escritura, versículo número 6, era dado a las adivinaciones, consultaba a divinos y a encantadores. Se excedió en hacer, dice aquí, lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender ¿qué cosa? Es decir, que hasta ese punto, mira cómo Dios es paciente. La Biblia dice que Dios es paciente hasta el punto de esperar y esperar, pero ¿para qué? Para que podamos proceder ¿qué cosa nosotros? Al arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué tanto puedes esperar tú? Si un hijo te hace, ponte en los zapatos de Dios, quítate tus zapatos y ponte en los zapatos de Dios.
A ver, a mí me gusta hacer algo proactivo. Trajeron zapatos toditos, ¿verdad? Yo sé que a las damas les va a costar menos. Si se sacara un zapato, solo uno, solo para que diga, me voy a poner en los zapatos de Dios, ¿qué tanto aguantarías? ¿Hasta dónde le permitirías? Sí, a tus hijos, porque aquí Dios le está hablando a su pueblo, a sus hijos, ¿hasta dónde tú le aguantarías este tipo de rebeliones? Hay padres que son implacables, va haciendo la falta y usted le va dando encima. Hay padres que son implacables. Sí, el problema es que ellos también no se ponen en la misma balanza. Sería también ideal que ellos también se ajusticien cada vez que cometen un error, pero no. Para ellos muchas veces lo que cometen es liviano, pero son implacables por los otros. Los otros medios convierten algo que es insignificante y lo hacen una bomba y dicen, no merece morir. Y emiten juicio. Hermano, dice la Escritura, versículo número 9, la última parte, hasta encender. Es como que sí, no sé, pero quiero verlo de esta forma. Es como que si Manasés hubiera cogido un poco. Y claro, no que Dios sea un polvorín, no que Dios sea una bomba, pero Dios tiene su límite. En su misericordia y en su amor, Dios tiene también un tope. Pero Manasés, de manera intolerante, comenzó, digo yo, a encender panillas de fósforo y tirarlo. Claro, todo esto en el mechero de Dios. Para ver supuestamente con tanto atrevimiento, con tanta osadía, hasta dónde podría aguantar. Y no que Dios no le haya advertido. Ya leíamos en Reyes que Dios le mandaba profetas para que le adviertan y digan, oye, te estás pasando de la raya. Vuélvete a Dios. Considera otra vez los mandamientos. Pero él se entorpeció más todavía. Y dice la Biblia, verso 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho a David, o sea, Dios le había dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición, y esto es interesante, muchos dicen, hermano, yo tengo promesas de Dios para mi vida. Sí, toda promesa está condicionada, excepto una. De ahí toda promesa está condicionada, excepto una. Pero sobre todo una para el pueblo, la salvación. El hombre no tiene condición alguna para ser salvo. Dios se lo otorga gratuitamente. No hay condición para ello. Pero las bendiciones que están sujetas a la Biblia, hermano, están condicionadas. Mucha gente, cuando lee promesas de Dios, posiblemente, no mire el texto de manera integral, completo, con el contexto. De allí que mucha gente dice, clama a mí, yo te responderé, y se agarra, pero eso tiene un contexto. Amén. Tiene un contexto. Toda bendición de Dios, mi querido hermano, tiene un contexto por el cual, cuando usted lo lee, tiene que entender de que esa bendición está encadenada a una demanda. Amén. Está encadenado, hermano. No sabía en este momento, obviamente, todas las promesas de Dios concadenadas con esas demandas. Pero puedo ver al azar la Biblia para poder ver por lo menos una de ellas. Y voy a hacer un poquito, no tengo la costumbre, pero voy a ver, por ejemplo, Proverbios. Aquí está Proverbios. Si usted viene, por ejemplo, a Proverbios, acompáñeme, mi querido hermano. En el libro de los Proverbios, capítulo número 6. Proverbios capítulo número 6. Solo para citar un ejemplo. ¿Lo tienen?
Libro de Proverbios, capítulo número 6. Dice el Señor, voy a leer el versículo número 6 también. Y el Señor da un ejemplo, tomando su misma creación, para hacernos ver lo siguiente. Verso 6 del capítulo 6. Ve a la hormiga, dice el Señor allí. ¿Lo tiene? Ve a la hormiga, es decir, observa a una hormiga. Oh perezoso, mira sus caminos, y dice allí, y se sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara, ¿y qué dice? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega ¿qué cosa? Su mantenimiento. Quiero quedar hasta allí. Hasta aquí me quiero quedar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con una promesa condicionada? Hermano, Dios ha dicho en sus muchas promesas para el pueblo que no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Y a sobretexto de eso, el pueblo, queriendo depender de Dios, no quiere trabajar. Pero sí demanda de Dios la promesa. Se tira para atrás. Sale a buscar empleo si acaso no lo tiene a las 11 de la mañana. Y piensa o cree que Dios está obligado a cumplir su demanda. Pero en el contexto, porque la Biblia no necesariamente tiene su contexto pegado en un versículo antes, un versículo después. La Biblia es integral. La Biblia es una sola voluntad divina para el hombre. Y Dios me ha dicho que si yo obviamente me rijo por la pereza, así Dios me prometa pan, me voy a morir de hambre. ¿Me explico? Mi amado hermano, si Dios desea de su corazón darme el alimento, también Dios quiere de todo su corazón que yo me disponga para trabajar, para ganarme ese alimento que Dios me quiere dar. Mi amado, no podemos saltarnos sus bendiciones sin las demandas de esas bendiciones. Bueno, claro que sí, a Crónicas, capítulo 33, donde se nos dice en el versículo número 8 que Dios le había dicho a David y a Salomón, no voy a quitar mi nombre, mi presencia, mi bendición de este lugar, pero esa promesa tenía condiciones. A condición, dice el verso 8 a mitad de texto, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Es decir, yo voy a estar con ustedes hasta el fin, siempre y cuando tú no me dejas. Eso es más o menos, hermano, como lo que Dios o lo que Jesús prometió para nosotros, que era su Santo Espíritu. Dios nos dijo, yo voy a mandar un consolador para que esté con ustedes para siempre, pero lo condicionó. ¿Cómo lo condicionó? Sí, si me amáis y guardad mis mandamientos. Ahí te lo doy. ¿Me explico? Eso está en el Evangelio de Juan. Rapidito yo lo abro, lo leo, para que usted simplemente lo pueda observar también. Si en la Biblia dice Evangelio, si es el Evangelio según San Juan, capítulo número 14, si usted va solamente, ojo, si usted solamente va al verso 16, Dios dice y Jesús dice allí, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y alguien podría decir, por eso tenemos el Espíritu Santo y Él va a estar siempre con nosotros. Y yo digo, depende. ¿Depende de qué? Si Jesús lo prometió, sí, depende de lo que dice el verso anterior. ¿Qué dice el verso anterior? Si me amas y guardas mis mandamientos. Amados, en Crónicas, capítulo número 33, Dios le dice, pues, la demanda para que Dios a ti te predicó en su casa, pero Manasés fue sacrílego al meter en su propio hogar, o diríamos en la actualidad, en el propio corazón, un ídolo. Y dice la Biblia, verso número 9, Manasés pues, mira que condujo sus hechos. Manasés pues hizo extraviarse, ¿a quién extravió?
Manasés? A Judá, es decir, a toda la tribu y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés. Ojo, esto es un semáforo que Dios le pone a este hombre. Mira que ni siquiera haciendo lo que hizo, Dios dijo, te voy a cortar en este momento. Dios se toma, digo yo, se toma el desafío de sí mismo, como para decir, voy a respirar hondo, no lo voy a matar a este hombre en este momento, pero voy a hablarle, voy a ver si entra en razón. Yo creo que a veces los esposos en los matrimonios puede pasar esto. Cuando a veces, obviamente, a un hijo usted lo disciplina y se acabó el lío. Pero ¿cómo disciplina usted a su marido? ¿Cómo usted disciplina a su mujer? ¿Verdad que es difícil allí? Y a veces, mi amor hermano, y quiero ser muy realista, a veces los esposos o las esposas metemos las 4. Pero con una gran diferencia. ¿Quién nos llama la atención? O usted, desde que se casó, se graduó y dijo, soy experto esposo, soy experto padre. ¿Se equivocó o no se equivocó como padre? ¿Se equivocó o no se equivoca como esposo o como esposa? ¡Claro que nos equivocamos! La pregunta es, ¿y a nosotros quién nos llama la atención? ¿Quién nos corrige? Claro, decimos, Dios. Y cuando Dios no lo hace, mi hermano, el Señor se toma, digo yo, el desafío y le habla a Manasés. Claro, no en persona, porque ya se leía en Reyes que Dios le mandó qué cosa para hablar con él, a sus profetas. Y le dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero no hay peor necio que aquel, obviamente, que quiere mantenerse en su necedad. Mas ellos, dice la Biblia, no escuchan. Y allí, mira lo que va a hacer Dios. Por lo cual, esto no lo dice Reyes, lo dice Crónicas. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos justamente lo que decía Deuteronomio. ¿Qué decía Deuteronomio? Que había de traer naciones desde lejos. Trajo, dice la Biblia, contra ellos los generales del ejército de los asirios. ¿Quiénes? Los mismos que se habían llevado cautivos ya ¿a qué? A Israel, el reino del norte. Los trajo contra ellos, dice que a sus generales, dice allí, los cuales aprisionaron con grilletes ¿a quién? A Manasés. Lo cogieron como esclavo. Y dice la Biblia, versículo número 11, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Yo me pregunto, ¿cómo llegó a reinar este hombre tanto tiempo? ¿Cuántos años reinó Manasés? 55 años. Reinó más que su padre. Ezequías, que fue un hombre conforme también, digo yo, al corazón de Dios. Ni David reinó tanto como reinó este hombre perverso. La pregunta, ¿y dónde está la llave que pudo abrirle el reinado a tanto tiempo? Dice la Escritura, versículo número 12, aquí es donde el Señor nos tapa la boca. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿lo tiene? ¿Qué necesitaba? Ahora, mira cómo Dios me hubiera mandado, como eso, ya Dios había hecho con muchos reyes. Con muchos reyes. Mira que con Ezequías, Dios, no sé si fue castigo, pero Dios puso a prueba a Ezequías para poder saber, porque eso se estudió ya hace 2 semanas atrás. Dios quería saber qué había en el corazón de Ezequías. ¿Ahora se acuerda? Que cuando Dios le mandó lo que le mandó, no era solamente para ver qué cosa. ¿Qué es lo que él tenía en el corazón? A veces Dios nos manda situaciones solamente para saber si estamos o no bien parados en el Señor. Así pueden venir de manera inesperada. Inclusive puedes estar congregándote con normalidad, orando con normalidad, leyendo la Biblia, estudiando la palabra con normalidad. Puedes estar activo en las cosas espirituales con normalidad. Y Dios dice, vamos a mover el cedazo con este varón. O con esta sierva.
y permite que te venga algo calamitoso. Pero Dios lo hace ¿con qué intención? Solo para poder ver qué tienes en el corazón. Solo como para poder descubrir qué hay dentro de este pequeño, digo yo, músculo, cuando no se refiere a eso, sino dentro de este pequeño reservorio de barro. Claro, Dios cuando lo hace, no lo hace para destruirlo, solo lo hace para poder en nosotros poder pasar la prueba. El diablo sí pone sus cosas, pero para destruirnos, para apartarnos del Señor. Y Dios, querido hermano, permite esto, que vengan los asirios, pero ojo, ya Dios había agotado todos los recursos con Manasés. Y no le quedó otra, como usted dice, hermano, yo a mi hijo le hablo, y 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 no me obedece. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Le voy a seguir hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y no obedece. Pasa al otro año, hermano, ¿qué pasa con su hijo? Hermano, usted mira cómo le hablo, y le hablo, y le hablo, y le hablo, y no lo obedece. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora? Le voy a seguir hablando. Usted dirá, ¿y cómo si esta situación? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cada vez que venimos aquí, los que tienen frecuencia de congregarse, ¿qué es lo que Dios hace cada día de culto? Te habla. Te habla el miércoles, te habla el jueves, te habla el viernes, te habla el sábado, te habla el domingo. Para la siguiente semana te habla el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Para la siguiente semana te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla. Y te habla, y te habla, y te habla, y te habla, y te seguirá hablando. Eso fue lo que Dios hizo con Manasés. Pero llegó un momento en que Dios dijo, basta de hablar. Voy a actuar. Claro, para que tú hagas mover al corazón de Dios, para que actúe en tu caso en particular, es porque lo colmaste. Es porque le llenaste el cántaro de su paciencia. Y Dios en ese sentido ya no habla, sino que automáticamente entra ¿qué? Entra a actuar. Pero siempre, recuerdo, siempre lo hará por amor. Y dice la Escritura, verso número 12, y aquí cambia el asunto. Mas luego que fue puesto, como lo suele pasar a los bárbaros sobre todo, cuando fue puesto en angustia, ahí sí, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado, dice aquí, a él, es decir, a Dios, será bendito. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, es decir, que lo dejó, sí, le dio nuevamente gracia al rey asirio para que lo deje libre, y no solo eso, sino que vuelva y quede como rey en Jerusalén. Esto fue algo muy parecido a lo que le pasó a un rey llamado Nabucodonosor, que luego de tanta grandeza, luego dijo él, y siendo advertido un año atrás, diciéndole, ten cuidado, porque en un sueño Dios ya le había revelado lo que había de pasar si él mantenía el orgullo en su corazón. Pero el rey se olvidó al año, obviamente, de la palabra, y él, dice la Escritura, puesta en su balcón, viendo toda la grandeza de su imperio, dijo, mi mano, mi poder ha hecho todo esto. En ese momento, una voz del cielo vino y prácticamente lo aniquiló en su mente. Lo dejó, dicen muchos, como un licántropo, un hombre bestia. Le quitó su entendimiento. Lo poderoso de este milagro es que en esos 7 años de castigo, donde el hombre perdió la razón, se andaba como esos loquitos que andan por la calle, en esos 7 años nadie se atrevió a sustituirlo como rey, porque Dios así lo había designado. Nadie.
Al séptimo año Dios le da una luz de conciencia, y en la luz de conciencia la aprovecha y dice: perdóname, Señor. Y Dios lo devolvió al trono. Algo semejante le pasó a Manasés. Lo llevaron con grilletes, con cadenas, lo pusieron en una cárcel, y allí pasó lo que pasó, o lo que por lo menos el salmista David en el Salmo 50, versos 15, que creo que usted se lo sabe de memoria, dice. ¿Qué dice el Salmo? Invócame en el día de la angustia, te voy a librar si viene la condición, pero tú me honrarás. Mira esa condición. Clama a mí, yo te responderé sí, pero cuando yo te responda, no te olvides de qué, de honrarme. Verso número 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, luego de la tumba, reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Y qué crees tú que fue a hacer cuando apenas llegó a Jerusalén? ¿A dónde crees que fue? Al templo. ¿A hacer qué cosa crees? Oración. ¿Por qué crees tú que fue a hacer? Fue a sacar las porquerías que había metido. Mucha gente, hermano, tiene este pésimo mal. Se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona, pero no hay enmienda. No hay restitución. Eso más o menos como que usted se quedó con la olla que prestó. Luego pide perdón, pero la olla sigue en su casa. Oye, es que me da una vergüenza ir con esa olla que la tengo como 6 meses aquí. Prestó la plancha y no la devolvió. Pero se arrepintió, pero sigue planchando con la plancha de la vecina. Dice la Escritura, versículo número 14, después de esto, edificó el muro, dice la Escritura, exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas. Asimismo, y aquí viene la enmienda, y todos los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Pero ya el daño estaba hecho. Es decir, ya la idolatría estaba sembrada en el corazón. Es por lo menos como que usted induzca a tomar, induzca a beber bebidas alcohólicas, y luego usted mismo dice: no, ya aquí no se va a beber cerveza, aquí ya no se va a tomar cerveza. Pero si ya la probaron, si ya se entregaron, ¿tú crees que porque tú le dices que ya no beban, ya no van a beber? Por lo menos no beberán contigo porque ya no quieren, pero irán y buscarán a otros para beber. Así pasó con la idolatría. Y dice la Escritura, versículo número 16, reparó de nuevo el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanza, mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero aquí está el problema. El pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras, dice aquí, de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y envió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, es decir, de todos los profetas. Hermano, sacando una conclusión final,
Cuando uno va a la Escritura, y quiero por favor que sí me acompañes, en el capítulo número 3 del libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, esto está después de Jeremías. En el capítulo número 3, dice el Señor en el verso 31 lo siguiente. Quiero sacar dos situaciones de esto. Va la primera. Primer punto. ¿Lo tiene? Ya encontró Lamentaciones capítulo 3, verso 31. ¿Qué dice allí? Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, dice aquí, si aflige, porque eso fue lo que hizo Dios, porque si aflige, también que hará luego, se compadece según la multitud de ¿qué? De sus misericordias. Primer punto que quiero resaltar. No importa si Dios llega al límite contigo. No importa si le haces que su cabeza caliente, si te ejecute sobre ti un juicio. Aún con el peso más severo del castigo, si te arrepientes desde allí, Dios se seguirá tu cosa contigo, compadeciéndote. Y Dios te perdonará. Yo soy lo maravilloso de esto. O por lo menos de esta historia en la vida de Manasés. Hizo lo más vil, hizo lo más, digamos, entorpecido, pero se humilló. Y ahí podría entender. Ahora sí entiendo por qué reinó tanto. Dios le dio posiblemente el doble del reinado que tuvo su padre, que fue excelente obviamente como rey y como hijo de Dios. Pero este que fue de alguna forma un transgresor, luego de que le hizo Dios experimentar el castigo, lo inventó. Yo creo, y creo sin temor a equivocarme, que a veces sí es necesario pasar por situaciones catastróficas para poder levantar cabeza. Claro, Dios no permite este tipo de terapias de shock, digo yo, en aquellos que Él sabe que lo necesitan. Yo tengo entendido que posiblemente me equivoque, pero tengo entendido que Dios obra en nosotros en la misma medida de nuestra dureza. En la misma medida. Cuando Dios te trata de una manera, diríamos, tan dura, tú también debes de entender que Dios lo hace porque el corazón está duro. ¿Con qué ablandas una carne dura? Con una esponja. ¿Con qué la ablandas? ¿Qué usas para ablandarlo? Cuando está bien dura, ¿qué usas? Una piedra. Posiblemente la piedra de moler. Cuando tu corazón está duro, ¿qué crees Dios que puede usar? Una gripe. ¿Ah? ¿Acaso Dios no actúa, digo yo, y esto también, porque esto es el segundo punto que quiero resaltar. Hermano, el primero es que Dios se compadece de ti, pero el segundo es lo más importante sobre todo. Dios no te da con la piedra o con la misma dureza de tu pecado. Porque si fuese así, hermano, nos mataría. Porque ante la rigurosidad del pecado y la disposición bíblica, la única forma que Dios puede tratar el pecado del hombre es matándolo. Ya tú conoces lo que dice Romanos. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo actúa Dios entonces? Y aquí es donde quiero rescatar esto. En el libro de Job, dice la Escritura, ven conmigo por favor, en el capítulo número 11, dice en el verso número 6, y quiero resaltar sobre todo la parte final de ese verso. Job, libro de Job, capítulo 11, verso 6, dice el Señor, y Sofar le responde a Job en este pasaje bíblico, ¿lo tiene? Job, capítulo, luego, sí, antes de los Salmos, capítulo 11, verso número 6, dice el Señor, y te declarará los secretos de la sabiduría, dice aquí, que son el de doble valor de las riquezas. Pero aquí quiero llegar. Conocerías entonces, ojo, conocerías entonces
que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad es. Esto es muy cierto. Sumamente cierto. Posiblemente, luego de haber leído todos los antecedentes de Manasés, su conducta, su soberbia, su enorgullecido corazón, su transgresión constante en contra de los mandamientos de Dios, yo creo que si nosotros hubiéramos sido un jurado en un juicio como este, todos hubiéramos dicho: culpable, 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 sentencia, muerte, que muera, que no lo piden. No solo pecó él, hizo pecar al pueblo, y no solo pecó el pueblo, sino que éste se atrevió a qué cosa, a meter en el templo la idolatría. La muerte, hubiéramos dicho nosotros, a una sola voz. Pero Dios no lo castigó conforme a lo que merecía. Solo le hizo saborear, ¿qué cosa? A Manasés. ¿Qué le hizo saborear? Un exilio, llevándolo encadenado como cualquier prisionero de guerra. ¿A dónde? A Babilonia. En Babilonia ya, con las cadenas, posiblemente viviendo en un ambiente sí, totalmente fuera de lo que él estaba acostumbrado a estar en una habitación, con todos los recursos, con soldados, con banquetes diarios, con toda la pleitesía y la honra. Ahora estaba de pronto sentado en una piedra y comiendo la masa. Y allí, en esa situación, clama a Dios. Y Dios lo oye. Yo te pregunto, ¿por qué crees tú? Quiero ser aquí un poquito medio divagando, ¿no? Si tú estuvieras Manasés y estuvieras ya en la cárcel, sentado en una piedra encadenado, comiendo la masa, ¿qué le pedirías a Dios? Obviamente, creo que todos aquí vamos a coordinar. Por lo menos, Señor, sácame de este lugar. Le estarías pidiendo otra vez el reino. ¿Ah? Le estarías pidiendo: Señor, sácame de este lugar y que vuelva a ser el rey. No. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Por lo menos déjame ir a dónde? A donde están los empleados y trátame como uno de tus compañeros. Pero ¿qué hace Dios con este hombre tan duro de corazón? ¿Qué es lo que Dios hizo? Hermano, no solo que lo vuelve a liberar, sino que le vuelve a dar el trono. Y como para restregarnos en la cara con esto, le da el reinado más largo de cualquier otro rey en la historia de Israel. No hay otro rey en la Biblia que haya durado tanto como este. 55 años en el trono. Hermano, ¿hasta dónde pueden ser sus misericordias? No tienen límite, pero ¿hasta dónde puede ser nuestra dureza? Cuando Dios se muestra en juicio, es porque la verdad en nosotros nos hemos pasado de la raya. Para que nosotros veamos de parte de Dios una aniquilación, por así decirlo, de tragedia y de castigo, es porque si nos miramos muy adentro, Señor, me lo merezco. Me pasé contigo. Hay gente que cuando le falla a la mujer reconoce: es verdad, mi amor, tienes toda la razón, yo me voy. Lo que te hice no lo merecías. Son pocos los hombres que reconocen a carta cabal su falta y dicen: es verdad, me merezco eso, y dicen ellos: me merezco esto y mucho más. Pero cuando se trata de nuestra comunión con Dios, somos duros y queremos hacernos ver ante Dios como inocentes, sabiendo lo terrible que ha sido nuestra actitud, sabiendo lo duro que ha sido la dureza, obviamente valga la redundancia, del corazón. Como se decía, para poder ablandar una carne tan dura se necesita darle con piedra, pero aún así a este hombre Dios no le da con una piedra. Es como que si lo hubiera dolido, pero con un paño suave. Y ya con el paño suave, él sintió: ¡ay, Señor, qué me estás haciendo! Perdóname, clamo a
ti, no seas malo, ten misericordia. Y yo digo, está bien, perdón lo digo. Mi hermano, en este segundo principio de la vida de Manasés, podemos rescatar que Dios jamás nos dará la misma medida de nuestro pecado. Jamás. ¿Qué haremos? Pisotearíamos, la gracia del Señor. Nos burlaríamos de su misericordia. Yo creo que no deberíamos. Pero sí hay mucho pueblo que se le ríe a Dios en la cara porque se tira las espaldas sus mandamientos. Y viven vidas cristianas de etiqueta. Son solamente cristianos, digo yo, como lo dije una vez, creo que fue la semana pasada, solamente si de manera superficial. Son buenos cristianos en el Facebook, buenos cristianos en el Instagram, buenos cristianos en el WhatsApp, buenos cristianos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque publican fotos de Dios te bendiga, de que el Señor tiene sus promesas para ti. Pero si usted los ve cómo viven, si usted realmente los viera en acción, cada día, ¿qué es lo que hacen cuando ya salen de la red social? Hermano, uno se puede llegar a espantar. Porque tienen otro estilo de vida. Muy diferente al que publican. Eso es más o menos como cuando le ponen en los carros, este carro es propiedad de Dios, pero el conductor es propiedad del diablo. Pura etiqueta. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Como Manasés. Ahora ya metiste ídolos más allá de donde Dios te había dicho que no, porque allí Él había hecho morar su espíritu, su presencia, y estoy hablando de tu cuerpo. ¿Hasta dónde le has permitido al enemigo introducirse en tu vida? ¿Has de alguna forma hecho sacrilegio con tu propio cuerpo? Permitiendo que Satanás, con toda su séquito, ahora haga de ti un títere. Y tú se lo has permitido. Y eres tú el que has hecho, para vergüenza tuya, has hecho pecar a otros todavía. Así lo hizo Manasés. Para ti, si te arrepientes, hay perdón. Y gracias por el perdón de Dios. Pero ¿qué hay del daño colateral que forjaste? Ya no hubo nada que hacer con aquellos que se quedaron en donde se quedaron en los lugares altos. Mi amado, tus acciones tienen consecuencias. Tu vida cristiana debe de ser valorada. Eres cristiano cuando está prendida la luz, por así decirlo, y cuando la luz se apaga. Eres cristiano cuando estás conectado en el internet, pero también cuando te sales del internet. Tu vida debe de reflejar lo que eres en Jesús. Un hombre, una mujer distinta a las otras mujeres y a los otros varones. Si tu vida no es distinta a la vida de ellos, tu cristianismo, de nuevo hermano, es falso. Es etiqueta. No podemos, mi amado, bajo ninguna circunstancia caer justamente en estas tragedias, porque la misma palabra nos anticipa diciendo que estas historias están aquí para darnos lecciones a nosotros, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. ¿Acaso no le decimos eso a nuestros hijos? Papito, yo pasé por eso y por eso es que te digo que no lo haga. Pero el muchacho rebelde, ¿qué dice? No, déjame, yo quiero mis propias experiencias. ¿Verdad? A veces pareciera ser que le decimos lo mismo a Dios. Hijo, pero mira lo que le pasó a mi pueblo, mira lo que le pasó a Abraham, mira lo que le pasó a Manasés, mira lo que le pasó a fulano, a sultano. Y tú, no, pero yo quiero mis propias experiencias. El problema, hermano, es que no sabemos cuándo agotamos la paciencia de Dios. Una cosa es pecar por desconocimiento, pero otra cosa es suspender a Dios con pleno conocimiento de su voluntad. Amados, llevémonos esto en lo más profundo del corazón y que Dios añada bendición a tu vida. Amén. Demos una fuerte aplauso. Aleluya. En nosotros continuamos con la dirección de culto. Sí, nuestro hermano Cristo, Aleluya.
Damos la gloria a Dios por el mensaje que esta noche ha tenido para cada uno de nuestras vidas. Vamos en esta nuestra hora con el viejo de plata que nos trae la iglesia y amor a la casa de nuestro Señor. Podemos aceptar el